Bien, amigos, nos encontramos en Holanda y exactamente en la casa de Rembrandt, de ese gran pintor de los años 1650 aquí en Holanda, donde fue el siglo de oro. Vamos a entrar a su casa, vamos a ver su historia, vamos a conocer qué le pasó, por qué se fue a la quiebra y por qué murió como un mendigo. Así que les contaremos. Gente, vamos a entrar a la casa de Rembrandt, un gran pintor. Así que vamos a ver qué nos dice, qué nos muestra su obra y qué sabemos de los detalles de su casa y su vida personal. Vamos para allá. Este pintor llevó a Holanda, a Ámsterdam, al siglo de oro, el mejor exponente de este tipo de arte. Un pintor que llevó sus pinturas a otro nivel, casi un retrato hablado, casi como ahora un video de inteligencia artificial en esos tiempos. Él logró que la luz se reflejara tridimensional, jugó con el claro oscuro, tantos detalles que dio él. Vamos a verlo. Estamos en la cama donde dormía Rembrandt y su esposa. Los europeos en los tiempos de antes dormían en caja, en una caja literalmente, y este era su cuarto. Aquí vivió junto a su esposa Saskia. Estamos viendo el escritorio donde Rembrandt hacía su análisis, su factura y esos detalles. Interesante por demás, ¿no? Pero una de las cosas más intrigantes sobre la vida de Rembrandt fue su vida personal. Una vida con mucho derroche y otro detalle con mucha tristeza, y cómo acabó en la ruina, viviendo a la intemperie. Pues mira, Rembrandt fue conocido, ¿verdad?, por hacer sus bocetos, hizo sus cuadros, conoció a Saskia. Saskia era de una familia muy adinerada y estaban a nivel. Era el amor de su vida, él la dibujó muchas veces. Luego de dibujarla muchas veces, luego ella muere. Él se vuelve y se enamora de una que era empleada de él, una sirvienta que tenía en la casa. Se casa, pero tuvieron algunos problemas porque en ese proceso él conoció a otra persona y esa empleada la echó para el lado. Tanto fue así que ella lo demandó a él y él tuvo que pasarle pensión a ella por nada más pues tener esa relación. Luego tiene una hija con esa persona que se llama Cornelia y muere. Tú tienes otra hija y también le pone Cornelia. Luego tuvo una tercera hija y también le pone Cornelio. O sea, 3. Y a los 3 le puso el mismo nombre. Luego tuvo su cuarto hijo y se llamaba Tito, que ese fue el que lo acompañó siempre. Pero mientras fue creciendo su nivel, compró una mansión en Ámsterdam, que era lo más grandote que había allí en Ámsterdam. Luego de comprar esa mansión, la llena de arte, crea su propia escuela, ya él tenía un renombre. Era un pintor de los más cotizados en Europa. ¿Y qué sucede con eso? El hombre fue comprando muchas colecciones y como estaban en el proceso del descubrimiento de América, pues él, a través de los conquistadores, le vendían arte de América, de los indios mexicanos, cosas que veían cuando descubrieron el Caribe, cosas del Panamá, de América Central, de América del Sur. También compró muchas estatuas del Imperio Romano, que para ese entonces eso era inaccesible. Él gastó una fortuna, que se la voy a enseñar aquí en los videos, lo van a estar viendo, que en la casa de él se encuentran todas las colecciones que él compró hasta que lo llevó a la ruina. Él tuvo que finalmente entregar su casa porque la perdió. Se comprometió con toda su obra. Y como hoy día el museo tiene tantas cosas de él y cómo estaban como antes. Pues él llevaba un récord de a quién le debía y a quién le entregaba sus piezas, sus obras de arte, sus colecciones. Tanto así que el gobierno de Ámsterdam pues logró recuperarlas todas y están aquí en el patrimonio donde él vivía. Mi gente, estamos viendo la colección privada de Rembrandt. Todos sus artículos que él coleccionó durante años, como
Pero ¿por qué un artista como Rembrandt termina en la miseria? Rembrandt fue el hombre que le dio gloria a Ámsterdam, a Países Bajos, y se le conoció como el siglo de oro. Pero curiosamente, el cuadro que Rembrandt pintó, que hoy es su máximo, la gloria máxima, la Noche de Ronda, resulta que en su tiempo fue el cuadro que lo llevó a la ruina. Explicaré aquí en una imagen cómo es este cuadro. En ese tiempo las imágenes eran todas rectas, planas, todos los cuadros se pintaban así de perfil y no eran tridimensionales, no se podía sentir como que el cuadro salía de la imagen. Él llegó a crear una imagen en los cuadros donde creaba casi movimiento con las luces, las sombras. Pues viene un capitán de la corte allá de Ámsterdam y le pide un cuadro, hace un encargo que pagaron mucho. Un cuadro que mide más de 12 pies de ancho por 12, ¿sabes? Grandísimo. En ese cuadro, pues cuando le están pidiendo que ya entregue el cuadro, él lo entrega, un cuadro hermoso, el comandante en un caballo, todo el mundo haciendo el gesto, como empezando o velando porque vamos para la guerra. Pero cuando todo el mundo no quedó contento cuando lo vieron en la exhibición, porque unos decían, pero es que yo salí muy pequeñito, yo pagué lo mismo que aquel, ya que él salió en grande en un caballo y yo salí pequeñito. Y ese cuadro siguió levantándose un repudio en contra de él, que en estos tiempos como si se hubiera ido viral, pero en aquel entonces se creó una mala imagen que lo llevó de la cúspide, lo mandó abajo. Tanto que fue así que los pagarés se le acumularon. Y como artista que no soy, pero muy aficionado de esto, les dejo saber que me dieron la oportunidad de hacer un elefante como los que Rembrandt hacía. Y lo filmé y añadí mi patria, Puerto Rico. Sigamos viajando el mundo. Soy yo, el Chévere Santiago. Sígame en YouTube y en las redes sociales.